Toca hablar de una de las producciones que más famosas se hicieron y más se comentaron por redes durante los meses en los que sufrimos en nuestras propias carnes lo que era vivir una peli de estas. Sobre todo gracias a su parecido en varios puntos con lo que sucedió con el COVID en el momento inicial y más impredecible. The Flu, Virus o Gamgee nos lleva hasta Seúl, donde se desata la epidemia más mortífera e incomprensible de la historia. Habitantes desconcertados y atemorizados, gobiernos que no saben bien cómo actuar ni a qué se enfrentan, cierre de fronteras, estrictas medidas de restricción de movilidad y una enfermedad contagiosa y volátil que se transmite por el aire como antagonista invisible. Mientras se intenta cuanto antes fabricar una vacuna. Seguro que lo que os estoy contando os suena de otra cosa, ¿verdad? Además, el thriller coreano basa su potencial en llevar una realista visión de un suceso así, en manejar y desarrollar unos buenos personajes, estar muy bien dirigida y acercarse más al drama. En Corea del Sur saben muy bien cómo poner de los nervios al espectador. Antes de que se estrenase una de las pelis de infectados más conocidas de los últimos años por aparecer en Netflix y porque la verdad está bastante bien, Alive, justo antes fue escrita esta. ¿Y por qué pongo a las dos juntas? Porque la coreana utiliza el guión original de la que estáis viendo, fue rodada antes, y porque esta apareció después a modo de remake, pero sin ser un remake, sino una versión de su propio guión. No sé si me explico, vamos, algo raro. Lo que sí está claro es que esta apenas es conocida y tiene un rollo que no está nada mal. Alone nos enseña un mundo actual donde de repente se desata una enfermedad extraña, altamente contagiosa, que parece destinada a cambiar todo para siempre, convirtiendo a las personas en las denominadas Screamers. La acción se centra en un joven que se encierra en su apartamento para seguir con vida, recordando un poco también a La noche devora el mundo, esta que estamos viendo, mucho más centrada en la acción y en el thriller de supervivencia. El tiempo se agota y con el paso de las horas y días, la incerteza sobre los seres queridos y lo amenazante cada vez más de lo que sucede más allá de su puerta le obligan a tomar una decisión. Andy Meaton, un director que tiene una filmografía con dos joyitas independientes como son The Witch in the Window y We Go On, ha vuelto a llevar a cabo otra película a tener en cuenta. Una que explora el miedo desde varios flancos, que vuelve a tener un gran peso desde el punto de vista dramático y del emocional, pero sabiendo dar mal rollo cuando la peli lo quiere dar. The Harbinger nos sitúa en pleno momento álgido de la pandemia del COVID, donde una joven, a pesar de la desaprobación de su familia debido al miedo y a la falta de información sobre el virus y el contagio, decide saltarse la cuarentena e ir a visitar a su mejor amiga, la cual vive sola y se encuentra en un momento delicado de salud. Pero más allá del malestar físico, mentalmente quizás esta segunda se encuentre peor. Afirma no dejar de tener pesadillas muy vívidas sobre una especie de presencia que la acecha y se la quiere llevar. Pronto, la protagonista se unirá a esa especie de infierno surrealista mientras el miedo llega poco a poco en forma incomprensible, a la vez que intenta darle sentido a todo, cayendo en un abismo pesadillesco gobernado por una extraña entidad. ¿Qué pasaría si el mismo día de Nochevieja se desatase una epidemia mortal mientras todo el mundo está de celebración? Chungo, ¿verdad? Esa es la idea que Antisocial pone ante nuestros ojos, donde un grupo de universitarios, los cuales quedan para recibir el año nuevo, comprobarán que algo ha estallado para cambiar el mundo para siempre. Mientras observan encerrados como una especie de virus se va propagando sin control alrededor del mundo a través de la televisión y de las redes, la opción que encuentran más factible es refugiarse donde están e intentar sobrevivir esperando una ayuda o un milagro. Dicha enfermedad ataca a los seres humanos provocando una especie de explosión de rabia descontrolada en la que actúan como salvajes animales sin otro objetivo que asesinar al prójimo. Buenos sustos, muy buen ritmo, acción, violencia explícita, picos importantes de tensión. Además, casi todo ocurre en un espacio cerrado, sin poder salir, lo que ayuda a meternos en una situación que, bueno, no parece tan ficticia, ¿no? ¿Y si la única manera de salvar a la humanidad es localizando un extraño caso de una persona capaz de hablar con los infectados en un mundo prácticamente apocalíptico? Paciente Cero nos mete en un planeta en el que la humanidad ha sido reducida al mínimo, después de la aparición de un virus que transforma a la gente en una especie de seres autómatas asesinos parecidos a los zombies. Pero la esperanza radica en un sujeto que, sorprendentemente, tiene la habilidad de comunicarse con ellos, algo que puede ser el origen de una posible cura o vacuna, o de alguna forma girar la compleja situación en la que se encuentra todo, recordando mucho al Día de los Muertos de Romero, pero con un estilo diferente, llena de diálogos, con incluso tintes reflexivos y filosóficos. Se agradece un punto de partida innovador,
un poco bocanada de aire fresco en algo tan trillado. Además, su reparto no tiene desperdicio. Stanley Tucci, Natalie Dormer, Matt Smith, Cliff Standen, John Bradley, con menos acción y velocidad de lo que sugiere, algo que juega en este caso a favor de su propuesta. Es una rareza en esto de las pandemias que tiene un punto singular muy efectivo. ¿Os imagináis que un día de repente el ser humano empezase a transformarse en otro tipo de criatura? El Reino Animal es un original relato que apuesta todo al drama familiar y al fantástico en un 50-50 que nos presenta un planeta extraño en el que algunas personas empiezan a sufrir mutaciones, concretamente convirtiéndose, como dice el título del film, en animales. La acción se centra en una familia, en un padre que intenta cuidar de su mujer que sufre de este tipo de anomalía y en su hijo adolescente. Lejos de tratar su argumento de manera cercana a lo que podría ser una pandemia y sus consecuencias, la obra francesa se aproxima de forma intimista y empática con las emociones como punto clave, ofreciendo un punto de vista emotivo que juega con el terror desde otra perspectiva. Una distopía única que abraza el realismo mágico utilizándolo como medio para desarrollarla, con un diseño de producción bestial y muchas imágenes para el recuerdo. Supone una rareza capaz de dejar un pozo importante, aunque personalmente, y esto ya es cosa mía, hubiese optado por añadirle un toque más oscuro y adulto, pero aún así no deja de ser algo muy peculiar y muy recomendable. Te quedas solo en casa con tu hermano o hermana esperando que vuelvan tus padres y una pandemia se expande por el mundo como la pólvora. Qué mal rollo, ¿no? Así comienza Viral, una producción de Blumhouse donde lo que parecía un virus no tan importante termina siendo algo mortal y de difícil erradicación. Así, las dos hermanas protagonistas pasan de aprovechar que están solas para hacer cosas de adolescentes, como irse de fiesta mientras el pueblo está en cuarentena, a luchar por sobrevivir en un lugar que poco a poco comienza a descontrolarse. Enfrentándose a unos seres humanos que, estando infectados, se convierten en cosas sin identidad, hambrientas de sangre y de muerte, deberán permanecer con vida en una situación para la que nadie está preparado. Centrándose en el núcleo familiar como punto del que girar lo que va pasando, el largo de 2016 dirigido por Henry Joost y Ariel Schumann, responsables de Paranormal Activity 3 y 4, es un claro ejemplo de cómo con muy poco presupuesto se pueden hacer cosas muy interesantes y positivas en el tema pandémico. En Asia son expertos de muchas cosas, como hemos visto en el canal, pero para simular un contexto pandémico son realmente unos maestros. Foco de Contagio, Eye of the Storm o Yi Kui en su idioma original es una visión taiwanesa sobre el comienzo de un brote peligroso e infeccioso en un hospital. Un paciente de emergencia que resulta tener algo dentro que puede desencadenar un estallido muy peligroso, obliga al edificio a ser clausurado con todo el personal médico, familias y demás pacientes. Una claustrofóbica solución que obliga a tener una empatía brutal con los personajes que se quedan ahí dentro. Thriller dramático angustioso que nos recuerda inevitablemente a cosas que vimos y vivimos en aquel 2020. Emocionante, dura y muy emotiva. Si os gusta, como suelen tratar los asiáticos, este tipo de temas, os va a convencer a pesar de que todo ocurra en un único escenario. La película que te quitará la sed de por vida. Un falso documental brillante dispuesto a hacerte creer lo que sabes que es mentira, poniendo la piel de gallina por situación y el contexto que crea con una idea que no parece tan descabellada. The Bay es uno de los mejores mockumentary de todos los tiempos, una prueba de nervios extrema donde vemos como en un pequeño pueblo algo sucede con el agua, algo la ha contaminado y las consecuencias son realmente terribles. Un desastre ecológico que hace reventar una pequeña localidad de Maryland, donde mediante filmaciones de cámara, llamadas de emergencia, cámaras de vigilancia de hospitales, grabaciones policiales, programas de televisión y otros métodos narrativos se construye una aterradora historia de las que no dejan indiferente a nadie. Tiene una capacidad de dar miedo sin necesidad de mostrar el horror como el que estamos acostumbrados, tan solo enseñando lo que podría suceder en un supuesto tan difícil de concebir como, si entras a la peli, fácil de imaginar. Toda una experiencia que imagino habréis visto, pero si no, recomendación muy top. A pesar de las bajas valoraciones que tiene esta película por ahí, su propuesta me pareció interesante. Además, fue rodada justamente durante la pandemia y durante la cuarentena, lo que hizo que me picase un poco más la curiosidad. Así que me dispuse a echarle un vistazo. Por cierto, esta la vimos en Twitch, así que pasaos y seguidme por ahí, donde estamos todos los días en directo y vemos cosas que os gustarán, creedme. Isolation es una antología, una película episódica que en sus fragmentos nos sitúa en diferentes lugares del mundo, contextos, situaciones y personajes, los cuales se ven atacados por una pandemia a nivel global muy jodida.
y aunque puede parecer que ya no se puede casi innovar demasiado dentro de esta temática, Isolation sí lo hace, donde con un bajo presupuesto consigue crear una recopilación de historias distintas entre sí en muchos sentidos. Es de un viaje casi onírico por una mente infectada donde la realidad del prota comienza a tambalearse, hasta un found footage con aterrador final, pasando por dos niños que se encuentran totalmente solos y tienen que sobrevivir en un slasher. Curiosa, valiente y sencilla, pero muy entretenida y bastante funcional. Seguimos dando variedad al vídeo y nos vamos hasta una de las pelis más capaces de poner de los nervios al espectador por muchos motivos. Aquí la amenaza no es visible, caótica y sobrevivir no depende de lo mismo que en las producciones anteriores, porque una pandemia se puede producir en cualquier momento, estemos donde estemos, como les ocurre a Cillian Murphy y a Thandie Newton mientras están de vacaciones. Aislados, Retreat es un auténtico ejercicio de tensión donde una pareja intenta mejorar su matrimonio yendo hasta una isla solitaria, rodeados de naturaleza y tranquilidad. Completamente solos, de repente, al poco tiempo de llegar, hace acto de aparición un tercer personaje, Jamie Bell, por todos recordados de Billy Elliot o Death Watch. Herido, visiblemente mal y en shock, este les dice lo que está sucediendo en el mundo. Al parecer, un virus mortal se está propagando, acabando con la civilización como la conocen. Aunque su relato parece verdad, siendo inverosímil, enseguida empieza a sobrevolar la idea de que las intenciones de este sean diferentes, y su comportamiento no ayuda a pensar lo contrario. Empieza un juego siniestro de sospecha terrorífico al no saber qué es verdad y qué no de todo lo que está sucediendo. Te obliga a posicionarte y a dudar de todo. Olvidada y muy recomendable. El maestro de lo grimoso, el gore, el body horror y de las historias retorcidas, a más no poder, en los 70 ya dejaba caer cuál iba a ser una constante en su filmografía. Cronenberg en esta década, aparte de Cromosoma 3 y de Rabid, quizás las más conocidas suyas de esos años, desarrollaría un mundo pandémico con un virus y un responsable que da bastante cosa. Shivers, vinieron de dentro de, como se llamó por aquí, nos muestra cómo un científico crea una especie de gusano o babosa asquerosa por medio de la manipulación genética. Unas criaturas que revientan absolutamente todo cuando se introducen en el cuerpo de una persona, liberando así una desenfrenada y descontroladamente asesina y sádica que se mueve por simples impulsos violentos y sexuales. Nadie es inmune a ello, independientemente de la edad o de cualquier otro factor. Es atrevida, es terrorífica, es sucia y, como no, visualmente poderosa, muy al estilo Cronenberg. La edad, pues sí, mira, le ha pasado un poco de factura, pero sigue siendo impactante a día de hoy. Si os apetece una peli de este estilo, pero alejándose de lo más triste, dramático o cercano a la realidad, echar un rato desenfrenado con algo que va a su bola y que resulta una gozada serie B, frenética, que carece de sentido, pero que no te hace separar la vista de la pantalla, Doomsday es vuestra película. El por aquí querido Neil Marshall, después de Dog Soldiers y The Descent, se metía en territorio pandémico, donde, en una especie de futuro apocalíptico pero cercano al estallido de un virus infeccioso en Escocia, la rápida propagación de este hace que se construya un muro gigante para evitar que los infectados entren en la zona segura. 30 años más tarde, el mundo ya es totalmente irreparable y un caos absoluto, pero aún no es tarde para intentar recuperarlo todo. Peli que o te encanta o la odias por lo imperfecta que resulta, pero que promete lo que estáis viendo en las imágenes y en su planteamiento. Gore, rápida, con acción y con un estilo muy de los 2000. Es un día como cualquier otro, te despides de tu pareja que se va a currar, nada parece indicar que vaya a cambiar algo un ápice de la rutina diaria y de repente todo explota. En la puerta de casa. Cine de catástrofes orquestada por un ataque terrorista que dinamita la ciudad gracias al lanzamiento de un virus mediante un arma biológica. Tiene un arranque muy potente y pasa por diferentes fases, siempre poniendo entre la espada y la pared al protagonista y también al espectador al plantearle dilemas que son difíciles de asimilar y donde hay que tomar decisiones muy radicales. Porque hacer de tu hogar un fortín para que no entre la enfermedad supone también aislarte y negar la entrada incluso a la persona que quieres, la cual puede estar infectada. ¿Qué haríais? Ahí se mueve parte de la efectiva narrativa de un largometraje muy olvidado que nos da una perspectiva concreta y de corte ciertamente realista, donde lejos del típico frenetismo de huida o de intento de salvación, se cuece un drama jodido y oscuro muy funcional, quizás adelantado a la época en la que fue estrenado. Un día estás trabajando como otro cualquiera, normal, y de repente un compañero te ataca sin sentido, te golpea con un odio irrefrenable modo autómata, luego se le pasa y no recuerda nada de lo que ha pasado.
te pide perdón por lo que parece haber hecho, pero al día siguiente otro compañero diferente hace lo mismo, te quiere pegar de forma violenta y salvaje. La cosa ya pues un poco se pone rara, ¿no? Pero ¿y si pareciese que según pasan los días, más y más personas, vecinos, desconocidos, gente por la calle, al verte se lanzan hacia ti para querer matarte? Bienvenidos a Vincent debe morir, un sorpresón que mezcla varios géneros de forma magistral para contarnos la vida de un hombre de mediana edad que, lo dicho, de repente ve cómo a su alrededor su presencia despierta un comportamiento explosivo hacia él de todo el que lo mira. Y aunque puede parecer una tontería, la peli va de otra cosa mucho más amplia. Me gustaría contaros más de lo que trata el film francés y el porqué de lo que le sucede al protagonista, pero creo que es una de las varias cosas a descubrir que tiene, porque entre el drama, el terror, el thriller, la comedia negra y un tono deprimente que empapa todo hasta el final, se cuece una historia muy original dentro de una temática inesperada. Si la peli anterior tiraba para el drama, sin dejar de ser un thriller en toda regla, esta se hunde totalmente en un lado emocional y triste que hiela la sangre. Porque tipos de pandemias en el cine hay un montón, donde el ser humano, más allá de transformarse en un monstruo, es capaz de perder mucho de lo que le caracteriza. Los recuerdos, como en Embers, las percepciones sensoriales, como en Perfect Sense, o la propia memoria total, como aquí, Apples. Producción griega con ese estilo tan particular que suele inundar las pelis del país, donde se nos presenta un virus que afecta al cerebro de las personas de forma atroz y cruel, causándoles una amnesia repentina donde pierden hasta la propia identidad. De imaginarlo ponen los pelos de punta. El film se enfoca en una víctima de esta pandemia, un hombre de mediana edad que asiste a un programa que ayuda a todos los afectados que no han podido recuperarse a comenzar de cero, forjándose nuevamente una personalidad, un propio yo. Había cosas más perturbadoras de imaginar que ser atacado por un zombie desalmado. Este es un buen ejemplo. Toca hablar de una de las mejores películas de pandemias que se han rodado jamás, al menos para mí. Pocas me han puesto tan nervioso como esta, rayándome demasiado la cabeza con un virus mortal como motor principal. Deranged. A través de dos personajes vamos a vivir posiblemente la pandemia más perturbadora de las del top. Un día comienzan a aparecer cadáveres flotando en el río a través de todo el país. Algo que va a desencadenar una explosión vírica nunca antes vista. Centrándonos en los dos hermanos protagonistas que a su modo luchan contra el terrible suceso, acabarán uniendo fuerzas para intentar sobrevivir en el extraño mundo que va quedando. Thriller oscuro donde los haya, sobrio, también cercano al drama pero mucho más nervioso que la anterior película surcoreana que hemos nombrado. Todo es frío, cruel y desolador. Donde dentro de un tema relativamente explotado, la manera de narrar lo que va aconteciendo la eleva muy alto dentro de este tipo de largometrajes, donde además entran en juego conspiraciones, farmacéuticas y otras cosas que se alejan de lo establecido. Os aseguro que no os va a dejar muy buen cuerpo. Esta la vais a conocer casi todos, es de las más importantes que abordan la temática, una de las más comentadas y recordadas cuando sufrimos en 2020 el COVID y sin duda de las mejores en esto, pero aprovecho para rescatarla y recomendarla por si hay algún despistado que todavía no la haya visto, quizá por su edad, no lo sé. Estallido, Outbreak, es toda una imprescindible. René Russo, Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland o Kevin Spacey protagonizan esta tétrica historia donde todo empieza con un intento del gobierno de ocultar un virus similar al ébola que nace en África, arrasando con todo un campamento en el Zaire. Pero un pequeño mono, ya uno de los más recordados de la historia del cine, viaja hasta Estados Unidos portando la enfermedad sin que nadie lo supiese. Cuando todos los que han estado en contacto con él empiezan a mostrar los síntomas del virus, puede que haya comenzado a expandirse algo que va a ser difícil de contener. Un peliculón rápido y entretenido que tiene, más allá de su reparto, un montón de cualidades que se salen de su tono comercial, desalentadora, con momentos de verdadero terror sin pertenecer al género y un tono pesimista constante que hace que perdamos toda esperanza. Pues eso, que es un peliculón de pandemias que nadie debería perderse. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto. Si os quiere una barbaridad. Y bichos, dejadme en la caja de comentarios qué peli os ha faltado todavía, qué pensáis de este tipo de largometrajes. Nos vemos en la próxima, gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.